Buenos días compañeros, mi nombre es Nicole Dayana Rodríguez Rivera y hoy les vengo a exponer sobre el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico es un conjunto de nervios y ganglios que controlan las funciones motoras y sensoriales. Transmiten información desde el cerebro y la médula espinal a todo el organismo. El sistema nervioso humano se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central incluye el cerebro y la médula espinal y el sistema nervioso periférico es el que se encuentra fuera de este. El sistema nervioso periférico comprende todos los nervios que se ramifican desde el cerebro y la médula espinal hacia otras partes del cuerpo, incluyendo nervios craneales, incluyen los nervios espinales, los nervios periféricos y las uniones neuromusculares. Los nervios son cordones con sustancia blanca que se ramifican en axones o dendritas. Estas son las que transmiten información sensorial y motora desde el cerebro hacia la periferia. Y en sentido inverso, los ganglios están formados por un grupo de neuronas y se encuentran por fuera del encéfalo y de la médula espinal. Su función principal del sistema nervioso periférico es conectar al sistema nervioso central con los órganos, las extremidades y la piel. Este permite que el cerebro y la médula espinal puedan recibir y enviar información a otras partes de nuestro cuerpo. De esta forma permiten que podamos reaccionar a diferentes estímulos que nos da el ambiente. El sistema nervioso periférico, la información se transmite por haces de fibras nerviosas o axones. En algunos casos esos nervios son muy pequeños, pero en otros casos pueden alcanzar el tamaño de nuestro ojo que puede captar. El sistema nervioso periférico tiene dos componentes, el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Cada uno posee funciones muy importantes. Ahora les voy a explicar el sistema nervioso simpático. Este es el que se encarga de enviar y recibir información sensorial y motora al sistema nervioso central. Este contiene dos tipos de neuronas que son las sensoriales y las motoras. El sistema nervioso autónomo es el responsable de regular las funciones involuntarias del cuerpo. Un ejemplo de ello son el ritmo cardíaco, la respiración y la digestión. Gracias a este podemos realizar estas funciones sin pensar conscientemente en su ejecución. Este sistema se divide en sistema simpático y sistema parasimpático. El sistema simpático es el que regula la respuesta a estrés producida por las hormonas. El sistema parasimpático es ese que se encarga de mantener las funciones del cuerpo y de conservar los recursos físicos. Ese se inicia en el tronco encefálico y regula los órganos internos. Los nervios del sistema nervioso periférico son 12 pares de nervios craneales y 31 pares de nervios espinales. A continuación, les voy a explicar acá el dibujo que yo hice, la maqueta que yo hice. Entonces comenzamos por el cerebro. El cerebro es el responsable del pensamiento, la memoria, las emociones, el habla y el lenguaje. De ahí sigue el cerebelo. El cerebelo procesa información proveniente de otras áreas del cerebro, de la médula espinal y de los receptores sensoriales. De ahí seguimos con el tronco del encéfalo, que es que controla varias funciones, incluyendo la respiración, la regulación del ritmo cardíaco y aspectos primarios o del sonido.
De ahí seguimos con el radial. Entonces de ahí vamos con el músculo cutáneo. El músculo cutáneo es un nervio raquídeo mixto que pertenece al plexo braquial. De ahí seguimos con el radial. El radial es un nervio en el cuerpo humano que suple terminaciones nerviosas a músculos del brazo, antebrazo, muñeca y la mano. El mediano controla la función y la sensibilidad en la mayoría de los dedos de la mano, así como parte de la palma. Continúo. El cubial, este es el que flexiona y desvía la muñeca en dirección cubital. El nervio pudeno es el que inerva los genitales externos de ambos sexos. De ahí seguimos con los pares craneales. Las pares craneales es el relacionado con los movimientos de los ojos. De ahí seguimos con el nervio vago. El nervio vago es el que interactúa especialmente con el sistema inmune y el sistema nervioso central. Los intercostales, son los que elevan las costillas y posibilitan que los pulmones aumenten de tamaño. El subcostal es el más grande de los otros. Se ejecuta a lo largo del borde inferior de la 12ª costilla. De ahí seguimos con el ilio hipogástrico. El ilio hipogástrico es el que se cruza oblicuamente a la superficie del músculo cuadrado lumbar. De ahí seguimos con el ilio ilingual. Es el que nace de un tronco común con el nervio iliohipogástrico, el abdominio genital mayor. De ahí seguimos con el cutáneo femoral. El cutáneo femoral es una rama del plexo sacro que provee la información sustitutiva de la piel de la cara. De ahí seguimos con el génito femoral. Es sensitivo, inerva la región genital. De ahí seguimos con el plexo lumbral, que corresponde a las uniones que se establecen entre las ramas ante los nervios raquiales. Ahí seguimos con el obturador, que es el que inerva los músculos cuya función es la abducción y rotación del músculo. El femoral su función es flexionar desde el músculo hacia el tronco flexor de nuestra cadera. De ahí seguimos con las ramas musculares, que su función es proporcionar la sensibilidad del pie, de la parte interna del músculo y de la anterior. Aquí seguimos con el safeno, que este es un nervio puramente sensitivo de la pierna. El plexo sacro es el encargado de inervar a los miembros inferiores, los glúteos y la pelvis. El nervio ciático, ese es el que permite el movimiento y las sensaciones. De ahí seguimos con el nervio tibial, que es el más largo y nos ayuda a mover nuestro pie. El peroneo común, que es el que suministra movimiento y sensibilidad a la parte inferior de la pierna. El peroneo profundo es el que inerva la piel
inerva la piel del pie entre el primer y el segundo dedo. De ahí seguimos con el peroneo superficial, que su función es motora. Este inerva el músculo lateral largo y corto. Hace que la planta de nuestro pie gire y mire hacia atrás. El sural, que es el último, su función principal es la flexión plantar de nuestro tobillo. Llevar la punta de nuestro pie hacia el suelo. Ahí está toda mi exposición. Este es mi dibujo de mi cuerpo con cada una de sus partes ya explicadas, y muchas gracias.